Hola, hola, hoy vamos a empezar con el primer programa de podcast. Bueno, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bien? Me encuentro muy emocionado por el primer capítulo de Tras la Toga, ¿no? Muy conmovido al llegar al primer capítulo. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, yo me encuentro bien, emocionado, alegre, ¿no? Porque, bueno, hoy sale nuestro primer programa y con un invitado muy especial. Bueno, Patrick, quiero comentarte que hoy tenemos a un invitado muy especial para nosotros, ¿no? Claro, es un docente de la universidad. Ha sido fiscal. Ha sido funcionario público, magistrado, pues, ¿no? Y abogado, ¿no? Y abogado. Claro, y ahora en la actualidad pues es un docente, ¿no? De diferentes universidades. Bueno, queremos presentar al doctor Santos Saavedra. Un fuerte aplauso para el doctor. Doctor, ¿qué tal? Claro, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Muchas gracias. Bueno, en principio quiero felicitar a este proyecto que representa con la toga y que de alguna manera permite brindar una introspectiva a nosotros como profesionales. Es muy grato además que este proyecto haya sido pues desarrollado por quienes fueron y son mis estudiantes, a quienes aprecio y creo que de alguna manera nos encontramos realizando un trabajo eficiente, porque estos proyectos nos permiten verificar no solamente el conocimiento jurídico, sino también el desarrollo de nuestros estudiantes en diversos sectores de la vida académica y profesional. Bueno, doctor, nosotros conocemos a usted como docente, lo conocemos como abogado, pero queremos saber en realidad quién es Santos Saavedra detrás de esa profesión, ¿no? De dónde es, dónde ha crecido, natural de dónde es, de dónde sus padres. Claro. ¿Podría comentarnos un poco de ello? Claro, bueno, en principio yo soy limeño, ¿no? He nacido específicamente en el distrito de La Victoria, en el hospital Almenara, ¿no? de donde trabajaba mi madre, ¿no? Ciertamente mis padres, como la gran mayoría del pueblo limeño actual, son ciudadanos emergentes que han venido de provincia, ¿no? en La Libertad y en Cajamarca, de donde son oriundos ellos, y por consecuencia también muchas de las costumbres que representan estos pueblos, estas ciudades, estas provincias, ciertamente se han cultivado dentro de mi hogar, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es muy común, por ejemplo, comer el arroz con seco, frijoles, ¿no? Es un plato muy norteño, o su ceviche de caballa, que ciertamente nos hace pues nos hace identificarnos con nuestros orígenes, ¿no? Uno ciertamente puede haber nacido acá, pero los orígenes siempre se mantienen y deben de conservarse bajo esos términos. Doctor, recordando su tiempo escolar de usted, ¿cuál fue su alma mater en el tiempo del colegio, ¿no? ¿Y en qué momento, pues, o ya sabía en ese momento que tenía que iba a ser usted abogado o iba a estudiar Derecho? Bueno, yo estudié en un colegio privado en Zárate, en San Juan de Lurigancho, ¿no? Mi colegio se llama San Juan Bautista, ¿no? Allí fue donde yo recibí mi instrucción primaria y secundaria. Yo allí, hasta ese punto, tenía dos cosas en mente, ¿no? El proceso formativo era bastante regular, no excelente, no había, si tuviera que comparar con la educación que recibimos hoy, es diametralmente más compleja, claro. Pero sin embargo recibíamos una formación.
Ya para la secundaria, mira tú, fui primer alumno de mi promoción, ¿no? Salí con memoria distinguida. ¿Qué promoción, doctor? Mi promoción de la secundaria, promoción 2000, ¿no? Que tenía un nombre un poco interesante, ¿no? Estaba por esos años estaba en boga mucho la humanidad, ¿no? La dignidad de la persona, la ayuda, y de esa manera es que el nombre de nuestra promoción es Agnes Gonza Bogiaco, que es Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, fue una iniciativa de una de nuestras compañeras que generó muchas críticas, ¿no? Había muchos nombres de muchas personas importantes en el mundo que ciertamente podrían haber ocupado esa característica, porque ya con el tiempo y reflexionando, ¿no? El nombre de una promoción es lo que identifica al grupo humano que sobre ella se contiene, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no teníamos ni de santos, ni de humildes, ni de nada, ¿no? Éramos muchachos de la década del 2000, claro, ¿no? Y bueno, al final el nombre fue ese, y francamente han pasado de esto 25 años, y justo ahora hemos cumplido esa cantidad de años y nos propusimos hacer una banderola, pues, ¿no? Claro. Y entonces en esa banderola, y quien menos pensaba dijo, no, hay que ponerle el nombre de nuestra promoción, claro, ¿no? Y le pusimos el nombre de la promoción y todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿no? Habían 2 o 3 siempre desadaptados, ¿no? Gente que no quiere, que no les parece, bueno, en fin. Y que dijeron, ¿saben qué? No se metan. No voy a aportar, perfecto, no aporten, no hay problema. Pero al final salió ese proyecto, cumplimos con el colegio, y nada, ese es un poco lo que me llevé de esa institución educativa que todavía existe, que dicho sea de paso. Si en algún momento logran ver este entregable, le mando un fuerte saludo a los directivos y a mi colegio San Juan Bautista. Sí. Sí, doctor, su etapa universitaria, ¿en qué universidad inició? Bueno, ¿en qué universidad inicié? Inicié y terminé. En realidad, porque yo soy abogado por la Universidad de Lima, ¿no? Ya para el año 2001 ingreso a la Universidad de Lima. Seguido nada más, doctor. Sí. Entonces usted tenía en mente ya ser abogado, derecho. Y me había olvidado de responderte esa parte de la pregunta, ¿no? Claro. Porque en el año, o sea, lo que pasa es que la imagen de la autoridad siempre estaba allí, ¿no? Como era responsable, ¿no? En el tema del... ¿O tenía un referente, doctor? Bueno, el referente, sí, pues en la casa tenía un referente que había sido mi padre, ¿no? Claro. ¿No? Que había sido mi padre, quien en principio había sido policía, ¿no? Después fue abogado, y de esa manera yo iba viendo también esta como una buena opción, porque era un poco el clima en el que se vivía en la casa, pero también había un clima de servicio, ¿no? Por mi padre como policía, ex policía y como abogado, y también el de mi madre como enfermera, ¿no? Entonces son ambas creo yo, son situaciones que generaban servicio, ¿no? Entonces he vivido en un clima de servicio. Entonces, yo tenía en mente 2 cosas, ¿no? Me gustaba, me generó una profunda pasión la historia, ¿no? Y siempre quise yo, y todavía no lo he podido concretar, pero me imagino que con el tiempo lo conseguiré, es ser historiador, ¿no? Ser claro. Una carrera de historia. Pero definitivamente viendo el mercado en ese tiempo, también uno que tenía que evaluar, entonces en la profesión jurídica habría mayores oportunidades para poder desarrollarse en distintos ámbitos de la vida profesional. Entonces eso fue en principio la toma de decisión.
y irme pues por el derecho, ¿no? Ya para el año 2001, retomando ya la idea, Claro. ya era pues estudiante en la Universidad de Lima, ¿no? La U de Lima. La Universidad de Lima. Ciencias Claro. Praxis. Doctor, nos acaba de comentar usted que es hijo de un policía, ¿cierto? Que me imagino debe ser uno de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana, los de esta época. ¿Cómo usted considera que ha sido el trato de su padre, teniendo una instrucción castrense hacia usted? O sea, ¿siempre se ha sentido muy bien o hay momentos donde cree usted que su padre ha sido muy recto? Bueno, definitivamente, no solamente creo yo, es el tema de la formación castrense. Yo creo que tiene que ver mucho el tema de la formación de las personas, ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? Porque mi abuelo, que en paz descanse, y mi abuela, que todavía vive, yo sé que han sido personas muy rectas, ¿no? Han sido gente de campo, con muchos hijos, todos hombres. Entonces, de alguna manera, había que poner mano dura para evitar algún tipo de desviación, ¿no? Y yo creo que mi padre tenía esa carga de responsabilidad, ser mayor. Y evidentemente esa carga de responsabilidad más la disciplina policial, no es lo que en algún momento sí, pues uno decía, no, oye, se está excediendo, ¿no? O por ejemplo le pedías permiso para ir a una fiesta y él simple y llanamente cerraba la puerta, o sea, ya ni siquiera había mayor debate. Entonces sí es importante, pero también es importante el medio en el cual él se desarrolla. Claro, porque en esos tiempos también, doctor, la crianza era diferente, ¿no? Porque en épocas atrás, pues la disciplina era mejor que ahora, pues, ¿no? Sí. Y los papás eran más rectos y más duros con los hijos, bueno, que ahora les dan mucha libertad, pues, ¿no? Sí, bueno, el problema es de que estamos, puedo evidenciarlo yo 25 años después, ya siendo profesor universitario, veo a alumnos con una actitud absolutamente distinta a la de hace 25 años. No, son otros tiempos. Sin embargo, yo trato de mantener cierto estereotipo de seriedad, formalidad y disciplina en mis estudiantes, ¿no? No se puede conseguir en todos los casos, pero de alguna manera soy un cultor de mantener ciertas tradiciones en el ámbito del ejercicio profesional, ¿no? Y también pues en el ámbito de la convivencia como personas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que desarrolla pues la actividad profesional, en cómo te socializas, de qué manera lo haces y, claro. Y siempre pues buscando ser un referente, más aún cuando eres profesor. Doctor, ¿y su etapa de la universidad? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le pareció la universidad? Bueno, ¿Qué recuerdos tiene de la etapa universitaria? Claro, ¿qué recuerdo? ¿O qué anécdotas? Compañeros. Bueno, anécdotas hay un montón, ¿ah? A ver, en principio recuerdo algunos profesores, ¿no? Casualmente hace unos días tenía mi profesor, que ahora es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, estábamos conversando. Y varios de los que estábamos en la mesa hemos sido egresados a la Universidad de Lima. Entonces salió ahí un comentario mío, ¿no? Yo digo, oiga, sí, pues, los profesores, que sí, que era así, que era sano, el profesor, ¿no? El profesor Santos Chichizola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El profesor de Derecho Penal, ¿no? Entonces la colega que estaba a mi costado, que había sido mi profesora, me dice, pero ese hombre era terrible, decía, no, ese hombre era terrible, fumaba, era desordenado, nunca te tomaba lo que te enseñaban, ¿no? Entonces, yo a modo de broma, le digo, bueno, y yo también tenía mi profesor que en la quinta pregunta, te descontaba 5 puntos. Entonces, así, sí, me viene el decano y me dice, ¿y quién es? Es usted.
No, me dice, vamos aclarando. Entonces me explica, ¿no? Me dice, no, lo que pasa es que el examen está hecho para 4 preguntas orales. Ya una quinta tiene que modificarse el sistema, pues, de la división. Entonces ya la quinta pregunta, ya el examen no es sobre 5 puntos, sino sobre 4. Entonces, si no respondes bien la quinta pregunta, se divide el 20 entre 5 preguntas, claro, y como hubiera salido. Bueno, esa era la parte que doctor, que yo no sabía, pero lo voy a aplicar de manera muy diligente con los estudiantes. Y miren, la Universidad de Lima tenía una característica que no era una universidad con movimiento político, o sea, a diferencia de la Universidad Católica o a diferencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tienen al día de hoy federaciones de estudiantes muy fuertes. La Universidad de Lima no la tenía. Claro. Y entonces... ¿Y cuál era el motivo, doctor, de eso? Bueno, lo que pasa es que la universidad siempre ha tenido una política centrada en el proceso formativo, ¿no? Es más, ya cuando yo ingreso de la Universidad de Lima, ya la carrera es de Derecho. Ya no es Derecho y Ciencias Políticas. ¿Qué año egresa, doctor? Yo egreso en el año 2009. Ya. 2009, ¿no? Ingreso en julio del 2001-2 y egreso en el año 2009 en julio. Julio. Sí, exactamente lo hice en 6-7 años, ¿no? Claro. Sí. 2001 aproximadamente son como 7 años. 7 años más o menos, sí. Claro, 8 años. Sí, ¿ya que se debe esa demora por eso? Hubieron algunos temas de cambios curriculares que me retrasaron, tuve que llevar unos cursos y me retrasaron el resto, claro, y eso generó pues ciertamente una demora de un ciclo creo que fue. A veces también demoran, doctor, que he visto en diferentes universidades que hacen huelgas y lo atrasan. Sí, no. En la Universidad de Lima eso no existía, o sea, no era una cuestión regular, ¿no? O sea, y nos juntamos con algunos amigos, y viene la anécdota. Y la idea siempre fue hacer quisimos hacer un centro federado, ¿no? No diré quiénes son mis amigos, porque yo los adoro, claro. Yo los quiero mucho. Es un saludo para mis amigos. Sí, para mis amigos, ¿no? No diré nada, pero mi gran amigo en algún momento llegó a ser viceministro de telecomunicaciones, ¿no? No diré más. Entonces... Ahí se miraron el santo. Así es, ¿no? El único santo que habla soy yo. Santo de la... Sí. Entonces, miren, y dijimos, oye, mejor centrémonos en hacer una cosa diferente, ¿no? ¿Por qué no trabajamos una revista? Estaba Joseph Praxis, que es la revista de la Universidad de Lima. ¿Pero ese era en el tiempo que terminaron, doctor? No, dentro de la universidad. Estábamos estudiando, entonces... ¿Querían hacer un proyecto? Sí, teníamos esta idea, ¿no? Los círculos de estudio no avanzaban mucho y queríamos una idea que pudiéramos nosotros impregnar el conocimiento, llamar a profesores que escriban artículos, ¿no? Y el proyecto se inicia, ¿no? con otros chicos, se inicia Atina, claro, que es una revista de la Universidad de Lima. Y centramos nuestras fuerzas hasta cuando yo ya salí de la universidad, dejé de pertenecer a Atina, y ahí también hay otra anécdota, ¿no? Yo no sé si alguien... yo llegué a ser codirector de ventas, ¿no? Y recuerdo que en un semestre solamente yo vendí 500 revistas, ¿no? O sea, no sé cómo lo hice. De repente tengo buenos amigos, claro, ¿no? Bueno, algunos profesores, me acuerdo. ¿Y cuánto era su valor, doctor? Valía como 35 o 40 soles, ¿no? Y la gente, ¿y bueno, ese tiempo, pues, sí, bueno, 35 o 40 soles siempre es plata, ¿no? Claro, no, para ese tiempo siempre es plata, ¿no? Y la gente, pero la gente lo hacía, ¿ya? Y teníamos una competencia, ¿no? Que era Advocatus,
¿no? Y la gente de Avocatus, como era más antigua, ¿no? Un poco que teníamos una desventaja, pero cuando comenzaron a ver el volumen de ventas, Claro. la revista se consolidó. Dicho sea de paso, eso también me hace recordar, y ojalá pueda yo ponerme en contacto con la gente de Atina, pero ya no trabajar revistas de pronto físicas, ¿no? Sino trabajar revistas digitales. Digital, que bueno, ¿no? que ahora es... Claro, que es un poco lo que se quiere para seguir transmitiendo conocimientos, o sea, seguir viendo de qué manera podemos superar, ¿no? Recuerdo mucho también los almuerzos de derecho, ¿no? Era un tema el almuerzo de derecho. El almuerzo de derecho era un choripán. Choripán. Un choripán, o sea, eso era el almuerzo de derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir con choripán? O sea, ese era el almuerzo, el resto era chela. choripán. Era un choripán. Literalmente era un Sí, choripán. ese era el almuerzo. El resto era, te daba la pulserita Ya. y era una barra libre. Ah. Y la gente salía destrozada, borracha, ¿no? Todos abrazados. Los enemigos se volvían amigos, ¿no? Era una reunión interesante. Me acuerdo yo que llegó el doctor no me acuerdo su apellido ahora, era un profesor de Derecho Internacional, se tiró unos piscos el hombre y yo ya estaba picado y comenzamos a cantar ¡Que viva España! ¿no? ¡Que viva España! Me acuerdo. Era en español. No, nos creíamos españoles, Cabero, el doctor Cabero. Entonces, y eran momentos muy emocionales, ¿no? Porque la gente se acordaba. Yo también tuve mi almuerzo de Derecho, porque juntábamos fondos para nuestra graduación. Claro. Entonces, no, o sea, lo que pasa es que la Universidad de Lima también en ese caso tiene la ceremonia de graduación es un acto formal. No existe el bailongo, ¿no? Ni esas cosas. Claro. Eso lo hacemos aparte. Aparte. La universidad solamente te entrega tu diploma, te dice, saca el champán, que te vaya bien, chao, y listo. Nada más, Ahí se acabó, ahí acabó. ¿Eso dónde se realiza? ¿En la misma En la misma universidad. universidad, en el famoso Zoom. Doctor, ¿y En el famoso cuántos egresados de su promoción eran? ¿Cuántos egresaron con usted? Y yo creo que egresamos cerca de 80. 80. Sí. Ingresaron 80. No, ingresamos, no me acuerdo ya. Pero más de 100. Sí, creo que sí, ¿no? O un poco menos. O sea, en ese tiempo la Universidad de Lima no era una universidad, no sé si decirle muy abierta ya, a comparación del día de hoy, ¿no? Que se tiene una promoción de 450 estudiantes por ciclo, ¿no? Entonces es súper grande, ¿no? La universidad está llena, está full, ¿no? Los espacios siempre están ocupados, y eso habla muy bien de la universidad, porque la comunidad peruana, la comunidad limeña, tiene como buen referente a la Universidad de Lima. No se ha perdido, pero creo que se ha abierto aún más al ámbito, pues es mucho más flexible poder ingresar a la universidad, ¿no? Antes era complicado titularse también, porque hacer la tesis, sustentar el expediente, ¿no? Era complicado. ¿Cuál fue su tema de investigación, doctor? ¿Su tesis? No, yo para el pregrado, para titularme de abogado, yo opté por expedientes, ¿no? Mis expedientes fueron dos. Un expediente en materia de arbitraje, ¿no? Un expediente arbitral, y el otro expediente fue un tema bien interesante que lo llevé con una profesora, el curso de Derecho e Integración, el expediente de integración sobre una interpretación prejudicial que tenía que ver con el sistema de la comunidad andina, ¿no? Esos fueron dos temas que a mí me parecieron interesantes, los manejaba, y por consecuencia pues decidí yo optar por ello, ¿no? Aprobé y convención de magna cum laude, ¿no?
Claro. Y doctor, ¿qué año le entregan el título? En el año 2009. Ah, ahí nomás. Sí. Sí. Seguidito todo. Todo seguido. Doctor, usted nos comenta que más o menos de su promoción ingresan 100, ¿no? Pero ingresan 80, 70. Me imagino por múltiples factores, ¿no? De la etapa universitaria. Usted dentro de la etapa universitaria ha habido momentos en el cual usted ha querido dejar la carrera de Derecho. O decir, no, ya no quiero continuar, me equivoqué de carrera, algo parecido a ello. No tuve afortunadamente ese problema, ¿no? Pero había gente que tenía ese problema, o también tenía el problema de que llegaba la trica y se tenía que ir a la universidad. Sí, pues. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Había gente. Lo que pasa es que el sistema de la Universidad de Lima era que tenía un año en generales. Llevas un año de cursos generales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el primer ciclo antes de la reforma, donde dividieron a humanidades, negocios e ingenierías, ¿no? Tenían estructuras diferentes. Había gente que estaba pues llevando, estaba estudiando economía, pero no había aprobado un curso de generales. Estaba en sexto, séptimo ciclo de su carrera, claro, pero le faltaba un curso de generales, y en ese curso estaba una trica. ¿No? Y yo he visto gente que se tuvo que ir de la universidad porque... ¿Cómo es, doctor? ¿Les expulsan de la universidad o les cancelan? No, les cancela la vacante. Les cancela la vacante. Sí, ya dejas de estudiar. Ya no pueden volver a... No. Tienen que irse a otra universidad. Ya, sí, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La universidad es muy estricta en ese sentido. Sí, porque mayormente pasa que, ¿no? Como dice, ¿no, Patrick? Que a veces también te equivocas en algo y a veces hay profesores que te dicen, no, cámbiate de carrera. Y pasa todo eso, tal vez bueno, pasado, eso a sus compañeros. No, eso... Bueno, yo como también algunas veces he reflexionado en clase, ¿no? Yo he tenido buenos estudiantes que han terminado siendo buenos cocineros o buenos administradores bancarios, ¿no? Cuando han llegado a mi curso, ¿no? Han sentido, digamos, la presión de la carrera, y entonces reflexionaban, y eso me pasó ya cuando era profesora, y decían, esto no es mío, ¿no? Yo estoy equivocado, ¿no? Y tengo muy buenos, son mis amigos, ¿no? O sea, le digo, oye, no me vayas a envenenar a mi amigo, al chico, al cocinero, que tiene un muy buen negocio en San Isidro. Y el otro chico, el otro muchacho que hasta ahora está, creo, ya de responsable de negocios en un banco, ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos una expectativa, claro, y esta expectativa a veces no es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces no pasa con todos, pero definitivamente es siempre necesario, creo yo, y confío en las evaluaciones que se pueden realizar de test vocacional, ¿no? Claro, eso es bueno. Es importante. Terminando el colegio, más sí, que todo. Y además es importante el seguimiento psicoeducativo que debe hacer la universidad ya de cara al ingreso, ¿no? Ya la universidad también tiene que estar preocupada por cómo está yendo el estudiante, ¿no? El acompañamiento del estudiante. Ese también es un factor importante que he visto que en casi todas las universidades han implementado estas medidas. Claro. Doctor, volviendo al tema del año que ha egresado usted, preguntarle cómo fueron sus prácticas preprofesionales, o tal vez si hizo el CECIGRA, como muchos de nosotros pues hemos estado esperanzados, ¿no? ¿Cuál fue en su tiempo las prácticas de usted? Sí, yo en realidad la Universidad de Lima no utiliza el servicio CECIGRA. Y recuerdo que para el año 2008 ya se implementaba el sistema de prácticas preprofesionales, ¿no?
y hubo una convocatoria en las Marquesinas, había una convocatoria. Daban examen, doctor. Sí, claro, teníamos que concursar. Concursé a una plaza de prácticas preprofesionales en ESALUD, ¿no? En la oficina de asesoría jurídica de la red Almenar. Entonces, gané el concurso y ahí fue donde realicé mis prácticas, ¿no? Preprofesionales. Y ya se había implementado para esos años el sistema de prácticas, o sea, donde te decían, oye, tienes que darle estipendio, tienes que darle 15 de vacaciones durante el periodo del año, no puedes pasar más de un año, claro, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, allí empecé mi formación profesional, a pesar que en la casa tenemos el estudio jurídico, pero quería ver también cómo funcionaba la administración pública desde la perspectiva de la seguridad social. Y miren ustedes cómo son las vueltas que da la vida. Muchos años después, 12 o 13 años después, vuelvo a ESALUD ya como profesional, a asumir una dirección de línea de la oficina de la Dirección de Viajes al Exterior, ¿no? Que estaba vinculada a prestaciones extrainstitucionales que se tenían que desarrollar en el seguro social. Claro. Doctor, ¿y cómo era su pago? ¿Era propina, sueldo? Como te vuelvo a repetir, ya existía la norma, ¿ya? Y se hablaba de estipendios. El estipendio tenía un valor de un salario mínimo vital. Recuerdo perfectamente que el estipendio era de 750 soles. Claro, el mínimo, ¿no? En esos años. En esos tiempos. Sí. Y doctor, ya culminando sus prácticas preprofesionales, cuando ya usted se gradúa como un abogado, ¿no? Ya está apto para poder litigar. ¿Cómo sintió la primera vez que usted firmó un documento como abogado? ¿Cuál fue su impresión? Bueno, lo que pasa es que tanto como impresión no, porque el tema, la emoción viene con el hecho de que estás preparando una obra que va a sustentar la vida de una persona, ¿no? Yo no me emociono por sellar, me emociono cuando escribo, claro, ¿no? Cuando redacto el documento y tengo que utilizar el conocimiento adquirido para poder desarrollar de manera adecuada una defensa. Estoy permitiéndole a alguien que tenga el derecho a tener su propiedad, o que tenga el derecho la madre de percibir el apoyo económico por este padre que no quiere pasar los alimentos. Entonces, ciertamente es el sentimiento de la defensa, representa pues no solamente un sello, sino representa la propia acción de poder preparar el instrumento, el documento para poder defender a alguien. Claro. Doctora, ¿en qué año hace su maestría? La maestría la inicio en el año 2010. 2010. ¿Y termina? En el año 2012. ¿Y cuál fue su tesis? Porque sí, tesis también muy importante que tuvo en la maestría. Sí, a ver, lo primero que hay que precisar es que fue una maestría con mención en Derecho Procesal. ¿Su maestría fue en la universidad? Sí, la maestría la hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Fue una maestría en Derecho con mención de Derecho Procesal. Bueno, sí, cuando ya con los estudios, ¿no? Ya con el análisis que representaba pues un tipo de obra necesaria para la sociedad, estaba pues el tema vinculado pues a los criterios técnicos
para la fijación del punto controvertido en el derecho peruano, ¿no? Nosotros, o bueno, por lo menos yo y algunos colegas entendemos pues que el tema del proceso judicial tiene un punto muerto, ¿no? Un punto muerto que es el vinculado al punto controvertido. Y nosotros resaltamos en ese trabajo que este punto muerto es un punto crucial dentro de la actividad del proceso, es la definición de lo que en realidad yo voy a discutir o debo de resolver. Entonces, si eso no está claro, o por lo menos las partes no la tienen clara, entonces mañana o pasado, y ahí viene la pregunta, ¿no? Mañana o pasado, entonces, ¿cómo tú puedes reclamar, impugnar o decirte que un derecho es afectado? Si tú eres el primero que no hace todo de manera vigente, no proponiendo los puntos controvertidos. Entonces, nosotros consideramos que el Código Procesal Civil en el artículo 468 establece una facultad, pero debería ser una carga, debería ser una imposición de que se presente punto controvertido. De tal suerte de que el juez debe de tener muy en claro qué cosa es lo que qué cosa es lo que va a resolver o sobre qué cuestión controvertida es la que voy a resolver. Claro, doctor, ¿y qué año termina la maestría? 2012. Y después de culminar su maestría, ¿qué es lo que hizo? Pues, ¿no? ¿O tuvo que dictar en alguna universidad? A ver. ¿O cuál fue la primera universidad que fue a dictar clases, ¿no? de Derecho? Lo que pasa es que yo me encontraba, además de mi actividad profesional, soy abogado litigante. Claro. No, recuerdo que tenía algunos amigos de la maestría y yo tenía algunos amigos profesores españoles, entre ellos el profesor Lorca. Entonces, como sabía que yo, o el profesor Lorca se comunicaba conmigo, me dice, oye, por favor, ¿podrías verificar si existe esta universidad? Me dice, porque me están invitando para venir y tal cosa, y yo quiero saber si la universidad existe. Y yo la Universidad de San Pedro de Chimbote. Claro. Entonces me dice, ponte por favor, ¿existe? Sí, doctor, existe la universidad, verificado, existe. Entonces ponte en contacto con este señor, me dice, porque él quiere distinguirme. Entonces el profesor Lorca viene a Perú porque dictaba en esos años en la maestría de Derecho Jurisdiccional en la Universidad Católica y se toma unos días y otros amigos de la maestría se enteran y me dicen, oye, pero si Lorca va a Chimbote, que vaya a Trujillo, pues también. Lo distinguimos en la Universidad Nacional de Trujillo, le damos el grado de doctor honoris causa. Perfecto. Claro, porque Chimbote... Entonces toda esa gestión tuve que hacerla yo. El profesor Lorca me dijo, tú te haces cargo de todo. Tú eras su representante. Sí, hasta ahora lo sigo siendo, ¿no? Sigo yo apoyándolo, ¿no? Y desinteresadamente, con mucho cariño, ¿no? Entonces resulta que llegamos a Chimbote, tenemos la distinción y en la conversación con el decano me dice, Santos, me dice, y doctor, ¿no le interesaría dictar, ¿no? Algunos cursos acá, ¿no? Y yo le dije, yo no sabía, ¿no?, que la Universidad de San Pedro, tiempo atrás, había contratado pues profesores de alto nivel, o sea, profesores que habían sido mis profesores habían ido a San Pedro. No lo sabía, ¿no? O sea, era una universidad representativa con abogados muy curtidos, que algunos son jueces, o sea, no es una universidad regional, pero de Ancash. Sí, de Ancash, ¿no? Claro, una de las primeras que se sustentó, ¿no? Claro, de las públicas teníamos la UNASAM y teníamos también el tema de la Universidad Nacional de Salta, porque no tenía derecho en esos años. Entonces decidí, me dijeron, mira, y al final, doctor, mira, le podemos proponer tanto por hora, que no sé cuánto. Y yo la verdad no tenía la menor idea de cuánto era el valor, no, de la hora, no me he puesto a pensar en eso, pero me dijeron que además le dábamos unos viáticos, que por arriba. Bueno, acepté. Estaba un ciclo ya de acabar la maestría.
y comencé a ser profesor en septiembre del año 2012, ¿no? O sea, usted inició su carrera como docente en esa universidad. En eso, San Pedro Chimbote, sí. San Pedro de Chimbote. Sí, claro. sí. ¿Y aquí en Lima? En Lima ya fue en el año 2018, ¿En qué universidad? ¿Qué universidad? en la Universidad Norbert Wiener. Ah, comenzó con la Norbert Sí, Wiener. sí, acá en Lima. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué experiencia? ¿Qué diferencia encuentra usted entre la Wiener y la Universidad de Salta? Son otros tiempos, es otro tipo de gente, es otra realidad, ¿no? Doctor, entonces, ¿usted cómo ha sido docente de San Pedro de Chimbote? Pues? San Pedro de Chimbote es de Ancash, que bueno, también había San Pedro en Huaraz y en Sí, Caraz. había filiales. Claro, las filiales. Así es. Hay muchas personas de Caraz, bueno, que yo soy de Caraz, pues han terminado la carrera de Derecho en San Pedro. San Pedro, pues, ¿no? Y son de Caraz. Y tal vez han sido sus Yo, bueno, a ver, yo he conocido todas las filiales de San Pedro, ¿no? Por un programa que se creó, un programa de titulación, el PAE, programa altamente especializado de estudios de Derecho. Entonces, recuerdo Caraz, ¿no? Tuve alumnos que les dictaba el módulo, ¿no? Eran 2 semanas de módulo, sábado y domingo. Claro. Y que, bueno, allí se hacían los procesos formativos, o sea, no había mayor problema en irse, ¿no? Claro que era agotador, ¿eh? O sea, salir de Chimbote en la noche, llegabas temprano en la mañana a Caraz. 5 o 6 de la No, mañana. 5 o 6 de la mañana, dormías 1 hora, porque estabas todo maltratado del viaje, pero al final tenías que estar de pie a las 8 de la mañana para comenzar a clase, ¿no? Y era todo el día. Entonces el domingo era mediodía, y de esa manera se iba haciendo patria, como se diría en estos tiempos, ¿no? Claro. Doctor, y en ese tiempo, ya que estuvo en el Santa, ¿no? En ese tiempo, Chimbote, pues fue fiscal. Sí, yo ya era profesor en San Pedro, ¿no? Y en una reunión, ¿no? Con unos amigos, entre ellos se encontraba pues el fiscal de la Nación. Entonces cruzamos algunas palabras, ¿no? Y me dice, oye, ¿y no quisieras ver lo que pasa? Que en Ancash hay muchos problemas. Me dice, yo no creo mucho en los abogados allá. El tema de César Álvarez había estallado, ¿no? Y realmente el gobernador regional tiene una cúpula delincuencial. Sí. Era lo que yo sospechaba. Eso es lo que se sacó. Sí, al final eso pasó. Entonces estamos gente imparcial y neutral. Me dice, ¿tú crees que podrías colaborar, servir al país? Me dice, apoyándome en una fiscalía. Bueno, le digo, doctor, la verdad que yo conozco de proceso civil. No hay problema, me dice. Vas a una fiscalía mixta, ¿no? Por eso me mandaron a una fiscalía mixta, porque yo no sabía que la fiscalía mixta no solamente veía pues, procesos de familia o procesos de violencia o temas de divorcio, sino penal también. Claro. No, entonces... Aprender a la fuerza. No aprender lo sustantivo porque lo sabía, ¿no? Al final, pero lo que sí me costó, y recuerden ustedes de que yo egreso en el año 2008, el Código Procesal Penal es del 2004, no se practicaba en Lima el Código Procesal Penal, se comenzó a practicar por tramos, empezó en Huaura y así sucesivamente, y finalmente yo llego a ser fiscal en julio del año 2013. Ahí comenzó su tiempo de ser fiscal. Mi tiempo fiscal. La primera vez. La primera vez, ¿no? La primera vez. Y fue terrible, ¿no? Y recuerdo que la primera audiencia me había programado una audiencia justo el día que yo juramenté. Tenía al día siguiente, una audiencia. Y el juez era una audiencia de control de plazo. Y el juez decidió
Y el juez era Richard Concepción Carhuancho. Ah, Sí, Carhuancho. sí, él es natural, él es juez del Santa. Del Santa. Sí, del Santa. Richard Concepción Carhuancho. Y era sobre un tema de patrimonio, ¿no? Huaqueo, ¿no? Huaqueo, profanación de restos arqueológicos. Y entonces le digo, doctor, mire, lo que pasa es que acabo de juramentar y yo no tengo conocimiento del caso y le pediría pues algún plazo para yo poder conocer y sustentar y ver decidir qué cosa lo puedo hacer. Y me dijo, muy bien señor, señor fiscal, ¿cuántos minutos le doy? Entonces yo ahí... ¿Cuántos minutos? Sí, yo en ese momento me molesté, ¿no? Y sí me puse serio y le dije, a mí no me parece por nada responsable que usted me esté hablando en minutos para tomar una decisión en relación a un caso. Entonces no me dijo nada más y me dijo, bueno, reprogramo la audiencia para el día 29 de julio, para el día 30 de julio, que el día siguiente, después de Fiestas Patrias, me soplé todas unas Fiestas Patrias, me dejaron en el turno, ¿no? En el turno a mí. Claro. No, y hay una anécdota, ¿no? Estaba yo en el despacho, solo, el vigilante estaba abajo, yo estaba arriba. Y siento que eso, ¡pum! Golpea la puerta. Entonces, siento que abre la puerta, siento que no paso solo. Ya. ¿No? Entonces me ¿Se había asustado? Claro, siento que ¿quién está subiendo acá? ¿No? Y llega un fiscal superior, el fiscal de control interno, y me dice, señor tal, muy bien. Me dice, ¿usted está de turno? Sí, doctor. Tome asiento, por favor. Ya muy bien, nosotros vamos a levantar un acta. Entonces, imagínense ustedes si yo no hubiera tomado la precaución de cumplir con mi servicio. No, me hubieran empapelado, me hubieran iniciado un proceso. Entonces, y eso a veces, cuando uno está en funciones, esa es la disciplina que uno tiene que tener como profesional, ¿no? Uno tiene que cumplir, ¿no? Si me estoy metiendo algo porque puedo hacerlo, porque sé que puedo hacerlo, de manera lo puedo hacer. Entonces, no en vano nos preparamos para poder pasar por estas cosas, ¿no? O sea, qué bonito, algunos dijeran, es ser fiscal, pero por ejemplo, nosotros mismos descropsiamos los cadáveres, ¿no? Porque no había un fiscal en la morgue de Chimbote, no había un fiscal adscrito. Entonces uno mismo tenía que partir a su cadáver, estar ahí en la necropsia y ver todo el tema, ¿no? La primera vez fue terrible, ¿no? Me acuerdo, y esta también es otra anécdota, no podía dormir y tuve que soplarme una botella de vino yo solo, ¿no? En el lugar donde yo vivía, para poder conciliar el sueño, ¿no? Estaba todo traumado, nunca había visto ese tema. No, nunca había visto un cadáver usted. Nunca había visto, no, el cadáver sí, pero nunca había visto todo el proceso pues digamos, de necropsia, ¿no? Es un proceso. Usted participaba dentro de la morgue cuando lo parten a cadáver, sí, verifican. Sí, es que no había un fiscal que se hiciera responsable de eso. No hay un fiscal adscrito como lo hay aquí en Lima. Claro, sí. ¿Qué tal la experiencia, la verdad? Sí, muy complicado, muy complicado. Bonita, no, yo diría un poco tétrica. Ahora. Así, y también una experiencia muy fea. Recuerdo un incendio en un rancho donde murieron 2 niños. Sí. No, eso para mí fue muy, ¿cómo decirlo? Devastador. Triste, ¿no? Yo traté de mantenerme un poco la calma, pero me hizo mucho daño, ¿no? Ver Tú le vio el cadáver todo. Claro, las 2 criaturas, ¿no? Que eran 2 leños, ¿no? Claro. No, y fue muy duro para mí. Eso me costó bastante trabajo asimilarlo, ¿no? Y bueno, experiencias arriba, experiencias abajo, ¿no? Con otras juezas complicadas, ¿no? La jueza, la doctora Susana Quispe Trujillo, una mujer dura, compleja, ¿no? Que nunca estaba de acuerdo con nada, ¿no? Con la posición de la fiscalía era enemiga de la jueza. Y algo que yo nunca entendía, ¿no? Le decía, doctor, pero
no se trata de que esto sea una corporación, pero tampoco se trata que usted nos esté rechazando los recursos por cuestiones que ni siquiera tienen que ver con el fondo del problema. Yo se lo dije, ¿no? Antes de irme, lógicamente, pues sabe Dios que me hubiera hecho, porque mandaba notas de atención hablando pues de la falta de conocimiento de los fiscales. O sea, ella mencionaba que los fiscales no... Era una bestia. No. Así, literal. Un colega se tuvo que ir, ¿no? Y ahí viene otro, y con esto paro con la fiscalía. Tengo muchas cosas más, pero, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que la fiscalía había un caso de una usurpación. Y este colega que tenía la carpeta había decidido por sobreseer. Y la doctora lo había reventado tanto, le había dado tanto, y era un sobreseimiento. Pero había que conocer hechos reales, pues, ¿no? Y el colega pues no la veía. No sé qué hizo, y un día antes de la audiencia sale su cambio y se va a Ica. El expediente se quedó sin fiscal. Nos llama el provincial y nos dice, bueno, señores, ¿Quién asume? ¿quién asume? Entonces ahí había que negociar, ¿no? Entonces, y era un caso pues que tenía 5 o 6 tomos, ¿no? Entonces, dije, bueno, doctor, tengo usted el caso. Yo lo puedo realizar, yo lo llevo adelante el acto de sobreseimiento, pero una semana no quiero que me ingrese carga. ¿Pero cómo va a ser una semana? ¿Qué te postura? Porque carga es plazo. Claro. Y en Salta ya funcionaba el sistema de semáforo. Entonces todo el tiempo te mandaban reportes, estás atrasado. Era un estrés, ¿no? Era terrible, complicado. Entonces decidí, me aceptó. Llevamos, creo que duró 15 días, 2 veces a la semana teníamos esa audiencia, y al final la juez decidió elevar la consulta. Dice, no estoy convencida. Muy bien, lo elevó en consulta al superior, y el superior jerárquico no dio la razón. Tiene que sobreseerse esta causa. Claro. Y se sobreseyó. Así ella no hubiera querido, pero era una orden de un fiscal superior que tenía que funcionar las cosas. Es lo que dice la regla del proceso. Claro. Posteriormente de haber trabajado en la Fiscalía, tenemos conocimiento de que trabajó en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué cargo ocupó allá? Bueno, después de que estuve en la Fiscalía, precisamente llegué al Ministerio de Energía y Minas, sino en principio recibí la oferta ya para ser director de escuela en la Universidad de San Pedro en Chimbote, Claro. en el año 2014. Pero eso fue junto cuando estaba como fiscal o termina su periodo. No, fiscal. renuncio al cargo fiscal porque realmente era complicado. O sea, cuando había turnos, yo seguía viajando los sábados a dictar mis clases y tenía que venir los domingos, llegar el domingo a la mañana, dormir un rato y el lunes seguir trabajando. Era bien matador. Y llega la oferta de asumir la dirección de escuela en Chimbote. Y como Chimbote no me es una ciudad desagradable, muy por el contrario, una ciudad hermosa. Huele demasiado rico. Bueno, yo ya no huelo nada. ¿No? Ya, en verdad yo ya no huelo nada. Pero asumo la dirección de escuela y estoy ahí un año más. Como director de escuela, seguí como profesor y hubieron situaciones con el cambio de gestión y ya no continuó en San Pedro. Cuando ya me traslado de manera definitiva, vuelvo a Lima, decido, me llamó algún amigo, me dice, oye, están necesitando profesores en la Universidad de Norbert Wiener. ¿Qué año fue, doctor? Eso sí, en el año 2018. Sí, 2018. Y empecé a enseñar en Norbert Wiener. Un sistema un poco diferente, ¿no?
todavía era un poco desordenado, no era como lo que la forma como la que ustedes estudian ahora. Claro. No era muy desordenado, poco sistematizado, ahora está muy bien. Y continué dictando. Me acuerdo en el 2019 uno ya no me llamaron y me volvieron a llamar en el 19-2. Ya. ¿No? Pero ahí tiene otra, volvió a ser fiscal de nuevo. No, ya no volví a ser. Ya no. Ya no, y no, la verdad que no está en mi perspectiva mental ser fiscal. Ya no, ya. Sí, no, lo que pasa es que el nivel de presión no converge con lo que yo necesito, ¿no? La educación universitaria en Derecho para mí es importante, ¿no? Entonces tuve que elegir en algún momento de mi vida y me quedé con la educación universitaria, ¿no? ¿Y la gestión pública, doctor? Bueno, ahí vieron tres cosas, ¿no? Tres cosas en gestión pública. En principio, para el año 2021, ¿no? 2021, asumí el cargo de director de línea, ¿no? De la Gerencia de Operaciones Especiales. Después, en febrero del 22, asumo yo la Dirección General de Fiscalización y Sanción en Pesca y Agricultura, en el Ministerio de la Producción. De la pesca. Sí. Ese cargo fue un cargo muy complicado, cantidad de gente, ¿no? Cosas que ver, problemas, manifestaciones, quejas, un montón de cosas problemáticas, conocer el sector y también el área pues me permitía mejorar el tema de la profesión, en tanto veía procedimiento administrativo, ¿no? Desde la infracción hasta el proceso sancionador. Yo tenía, imagínense ustedes, 3 direcciones de línea que estaban bajo mi mano, ¿no? Entonces era como un mini ministerio, ¿no? Y en ese sentido me desarrollé ahí como director general hasta diciembre del año 2022. Finalmente, es el último cargo que he tenido, ha sido pues en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Como asesor, 2024. así es, como asesor de alta dirección hasta marzo del 2024, donde renuncio, ¿no? Claro. Doctor, tuvo un artículo de la medida cautelar de anotación de demanda en el derecho. ¿No puede comentar un poco de eso? Sí, a ver, ese artículo lo escribí creo que en el año 2014, 2013, y es un artículo que aborda una problemática vinculada pues a los procesos judiciales y su eficiencia, y finalmente en los procesos de titulación en los Perú. En este proceso de titulación, que a veces es incorrecto, ¿no? Sin poder las personas defenderse, los propietarios pueden oponerse, ¿no? Las municipalidades, cuando tenían esas facultades, otorgaban pues ciertamente los títulos en modo de prescripción. Entonces eso era una irregularidad. Iniciamos la acción contenciosa administrativa. Finalmente nos dieron la razón y declararon la nulidad del título. Sin embargo, nosotros consideramos de que estos procesos, en el tiempo que se manejan, necesariamente tendrían que tener incorporada una medida cautelar, ¿no? Y esa es una situación que quise plasmar en ese artículo que se publicó también en España, ¿no? que permitiera también al mundo, a Latinoamérica también, que puedan entender un poco cuáles eran mis fundamentos en relación a ese tipo de cuestiones. Usted mencionó de que cuando en la etapa universitaria había encontrado medio desordenada, y ahora se habla de que todo está sistematizado, ¿cierto? Nos encontramos ante una nueva era, la era de la inteligencia artificial. ¿Usted considera que
más adelante o en el futuro la inteligencia artificial pueda reemplazar a un abogado? Definitivamente no. La inteligencia artificial es una herramienta que trabaja con el abogado, como con toda profesión. Pero la inteligencia artificial no tiene el razonamiento humano, no tiene la socialidad, no tiene el contexto humanizante de la realidad de la administración de justicia. Lo que puede permitir la inteligencia artificial es mejorar y optimizar procesos, interoperativizar de repente la forma en la cual nosotros afrontamos ahora una actividad judicial. Pero quien conoce el hecho es usted. Quien conoce lo que es pertinente para probar es usted. Porque quien va a sentenciar es un ser humano. Claro. Porque la inteligencia artificial va a tener errores. Y al tener errores... Pues, que yo les llamo sesgos. Claro, son sesgos. Por ejemplo, doctor, la inteligencia artificial en el Poder Judicial, pues sí la hay. Porque hacen manejos de resoluciones más rápidas, ¿no? Y más que todo ven la inteligencia artificial sobre la violencia contra la mujer, alimentos, ¿no? Que son procesos que no deberían de tener mayor problema en su acto de resolutividad, pero siempre hay que tener presente de que esto tiene que ser jurado. Cuando digo jurado, tiene que existir ciertamente un seguimiento por una persona. Doctor, cambiando de pregunta, ¿cuál ha sido su mayor desafío que ha enfrentado durante su carrera hasta la actualidad? Su mejor desafío hasta la actualidad. Controlar mi temperamento. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que a veces cuando se producen enfrentamientos judiciales, ¿no? Siempre es como el calor en el deporte, ¿no? Claro. Entonces a veces siento que se me va un poco la perspectiva del debate jurídico y a veces suelo ser un poco emocional. Entonces en ese sentido es un reto para mí generar mayor prudencia, mayor digamos, tolerancia frente a las cosas. Y no solo en eso, también en clase, ¿no, doctor? Sí, claro. También, bueno, nosotros que hemos sido sus alumnos, pues también ha pasado eso. Pues, ¿no? Sí, o sea, sí. El tema a veces es que pienso que estoy en un escenario donde la gente entiende, pero si eso no ocurre, mi obligación es generar procesos formativos, ¿no? Y eso siempre es una situación que trato de mejorar tiempo a tiempo, ¿no? Claro, definitivamente del profesor Santos de hace 12 años no queda casi nada, ¿no? O sea, yo era bastante más complicado, ¿no? Bastante menos tolerante, pero sin lugar a dudas esas cuestiones han sido positivas para mejorar como persona y también para tener un buen producto, porque finalmente mis estudiantes son mis productos, claro. es parte, se llevan, como siempre yo digo, se llevan una parte de mí, ¿no? Doctor, y en la actualidad, ahora, ¿en qué universidades usted está dictando clases? Bueno, pues yo sigo como profesor actualmente en la Universidad de Lima, mi casa, mi alma mater. Estoy en la Universidad Científica del Sur, estoy también en la Universidad César Vallejo y en la Universidad de Nueva York. ¿Qué considera usted que ha sido su más grande desafío dentro de todos los empleos que ha tenido? Bueno, monitorear un montón de gente. Por ejemplo, en esa dirección que te comento, tenía más de 350 personas bajo mi mando, ¿no? A nivel nacional, entre abogados e ingenieros. Doctor, ¿usted así contrataba también a las personas? Sí, teníamos... ¿Y despedía también? Sí, bueno, lo que pasa es que la modalidad de contratación por servicio de terceros se hace a través de una unidad que es una unidad de logística. Claro. Ellos siguen el proceso
tú los contratas, si ya simple y llanamente pasa el tiempo y la gente no te funciona, pues le tienes que decir que ya no va. No, bueno, ni se lo dices tú, ¿no? Sino, simple y llanamente no se le activa la orden y punto, ¿no? Ya si es un personal que tiene relación laboral con el ministerio, y ahí quien se encarga pues es ciertamente el área de personal, ¿no? O gestión del talento, o como se denomina. Bueno, doctor, antes de ir al cierre, queremos romper un poco el protocolo, pues con una pequeña dinámica, ¿no? Y la dinámica se llama respuesta rápida tras la toga, ¿no? ¿Comienzas, Patrick? ¿Comienzo yo? ¿Sí? Bueno, un libro jurídico que todo abogado debería leer, doctor. Teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Ya. En una sola palabra defina qué es ser abogado en el Perú. Servicio. Servicio. Una palabra que define el derecho para usted. Sociedad. Un consejo que le hubiera gustado seguir o recibir cuando empezó Estudia más. ¿Qué significa para usted la docencia? Mi vida. ¿Qué opina usted sobre el proyecto Tras la Toga? Bueno, me causa mucha emoción saber que están haciendo algo que estoy convencido va a tener una profundo calado, ¿no? Porque sé y entiendo que no lo están haciendo como una finalidad comercial, sino como una finalidad de difundir cultura y de difundir un poco lo que somos nosotros. Somos abogados, queremos ser abogados, pero también debemos ser buenas personas, ¿no? Yo soy un cultor de que el abogado tiene que ser una buena persona. Si tuviéramos abogados buenas personas, nuestra sociedad sería totalmente diferente. Doctor, por último, si pudiera cambiar una cosa del sistema legal actual, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que la eficiencia resolutoria de los jueces y los fiscales es una tarea pendiente. Bueno, doctor, muchas gracias por todas las experiencias vividas que nos acaba de contar. Ha sido un privilegio tenerlos acá entre la toga. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo acá junto a nosotros. Y pues, por último, quisiera que le dé un mensaje a todos los muchachos jóvenes como nosotros que estudian Derecho, pues, ¿no? Muy bien. Gracias, Patrick. Gracias, Jan, por esta oportunidad. Y gracias a Judith también que está colaborando con nosotros. Claro. Tras la cámara. Tras la cámara. Y nada, chicos, el derecho es una carrera que ofrece muchas satisfacciones. La primera de ellas es saber que tenemos una sociedad que nos defiende, que tenemos una sociedad pendiente de defender, una sociedad pendiente de ser protegida, y nosotros somos esos héroes que necesitamos. ¿Qué elementos o qué herramientas tenemos que trabajar sobre ellas? Es el conocimiento, ¿no? El favor social y el amor por lo que hacemos. Recuerden, cada abogado es un guerrero, y contra la toga avanzaremos mucho más. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, hasta la próxima, y un saludo para todos los que nos están viendo. No se olviden de suscribirnos. Y ahora vamos a dejarlo debajo del video, el link de todas las plataformas. Claro, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Y por favor, a mis alumnos, síganos en las redes porque van a ver más sorpresas. Exacto, muchísimas gracias, doctor, y espero volverlo a ver pronto acá en nuestra sala, ¿no?, de grabación. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao.